Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Hoy vamos a conversar un poco sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos, sobre todo el tema migratorio, el tema de las remesas familiares, y vamos a tratar de amarrar un poco con lo que se espera para la economía salvadoreña para este año, incluyendo pues ese tema de las remesas familiares y cómo eso impacta en la liquidez de la economía, unido a otras cosas pues que también vamos a terminar de complementar ahí. Cuando hablamos de la migración, pues eso no es un fenómeno nuevo, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones aquí en El Salvador, sino que este es un fenómeno repetitivo que viene desde hace muchísimo tiempo. Recordemos que de los primeros comentarios que se hacían de salvadoreños migrando fue cuando se hizo el Canal de Panamá. Recordemos que eso fue a principios del siglo XX, o sea, ya por los 1900, 1904, por aquella época. Y ya se hablaba de que había bastantes salvadoreños que estaban contribuyendo allá a construir el Canal de Panamá. Recordemos también que en ese tiempo eran unas condiciones bien inhóspitas las que había en ese país, una situación de malaria, de otro tipo de enfermedades también que hacía pues muy arriesgado y difícil el ir a trabajar, pero los salvadoreños contribuimos bastante a la elaboración y a la construcción del Canal de Panamá. Entonces eso es tal vez de los primeros elementos que yo conozco, por lo menos de salvadoreños migrando, y la comunidad de salvadoreños en Panamá es significativa. Eso viene de entonces y se ha ido incrementando en el tiempo, y en los últimos años pues ha sido todavía mayor. Mucha gente que se ha ido a trabajar a Panamá y eso pues ha ido incrementando la colonia salvadoreña allá. Otro de los elementos migratorios pues más fuertes fue el de la década de los 60, cuando muchos salvadoreños emigraron hacia Honduras. Y hay quienes dicen que esa fue la causa de la guerra que tuvimos en 1969 con Honduras. Hemos visto cómo se ha estado celebrando o conmemorando los 50 años de la guerra con Honduras recientemente, porque fue justamente en el mes de julio de hace 50 años, y gran parte del problema fue porque los salvadoreños migramos en cantidades muy significativas. Se estima que fueron más de 100,000 personas las que se fueron a Honduras. Eran tiempos en los que la población salvadoreña pues era como de 2,5 millones de personas, pues, o sea, supongamos que hubieran sido 250,000 personas las que emigraron hacia Honduras, pues sería el 10% de la población. En términos relativos hoy sería más o menos 650,000 personas el equivalente, ¿verdad? Entonces sí era un impacto muy importante. Honduras tenía menos población que nosotros, tenía la mitad de la población. Y por lo tanto pues era un impacto significativo el que tenía en la economía y en la posesión de la tierra, en particular en Honduras, porque los salvadoreños pues siempre hemos sido muy trabajadores, los hondureños han sido menos trabajadores que nosotros, y por lo tanto entonces los salvadoreños iban obteniendo cada vez más poder económico y podía llegar a tener en algún momento poder político también. Entonces todo eso pues preocupó a los hondureños, y comenzó a haber un rechazo hacia los salvadoreños y a expulsarlos de Honduras, y eso finalmente llevó a masacres y a problemas ya más serios que desembocaron en la guerra en julio de 1969, la guerra de los 100 días. Entonces la migración también se dio hacia Honduras, pero yo viví hace ya una buena cantidad de años en Guatemala, estudié la licenciatura en economía, y ahí hicimos un estudio que era sobre la reforma agraria en Guatemala, y le llamábamos 50 años de experimentación a ese estudio. Y ahí lo que hicimos fue que recorrimos la costa sur de Guatemala, el altiplano y otras zonas, para ir conociendo cuáles eran los esfuerzos que había hecho en Guatemala para tratar de tener una mejor distribución de la tierra. Entonces ahí lo que encontramos fue que comentaban que los salvadoreños eran los que habían abierto la costa sur. La costa sur le llaman en Guatemala lo que queda ahí por Escuintla y que va hacia Retaluleu, pasa por Mazatenango, etc. Y es una zona muy productiva, principalmente cañera. En un tiempo fue ganadera, lo que pasa es que hoy la tierra ya es más cara ahí, entonces el ganado se ha pasado al Petén.
Pero toda esa zona de la costa sur de Guatemala se decía que quienes habían abierto la brecha eran salvadoreños. O sea, eso quiere decir que hubo una migración importante de salvadoreños hacia allá, y eso estamos hablando a mediados del siglo pasado también, ¿verdad? Y en adelante. Y después, cuando el Petén comenzó a desarrollarse, entonces también fuimos salvadoreños los que fuimos a abrir brecha al Petén. Y ahí le comentan a uno que en el Petén pues todavía, recordemos que es una zona de 36,000 kilómetros cuadrados, o sea, es una vez y media El Salvador, solo el Petén, y que los salvadoreños hemos sido pioneros en ir abriendo brecha. Abriendo brecha quiere decir que se va abriendo un espacio para que pueda haber desarrollo, que pueda haber actividad económica en una zona como una selva, pues como es todo el Petén también. Entonces, los salvadoreños también migramos a Guatemala por temas económicos, por temas de trabajo, pero después vino todo el tema de la guerra, y ahí muchos migraron también hacia Guatemala para protegerse de lo que estaba ocurriendo en El Salvador. Entonces, ese tipo de migración también se dio. Con la guerra se incrementó la migración hacia Estados Unidos. ¿Por qué digo se incrementó? Porque yo conozco gente que estaba desde los 40 en Estados Unidos, que habían migrado de El Salvador hacia allá por razones familiares, que se casaron con alguien de Estados Unidos o que se casaron con otras personas. Entonces todo eso pues llevó a que mucha gente migrara hacia Estados Unidos desde allá por los 60. Entonces no es, perdón, de los 40, 50 y después ya en los 60 hubo más migración, pero en los 70 ya con los problemas y todo, pues hubo muchas personas que a finales de los 70 migraron por temas de seguridad, temas de secuestros, todo el problema que hubo ya hacia el 77, 78, 79 en el país. Y después durante los 80, ya con la guerra, cuando se abrió la guerra, entonces ahí pues ya mucha gente migró del campo, principalmente huyendo de todo el problema de seguridad en el campo hacia Estados Unidos. Y ahí es que desde entonces ha venido migrando personas, y se pensaba que después de los acuerdos de paz, ahí en el 92, iba a bajar la cantidad de personas que se fueran hacia Estados Unidos, que las remesas familiares iban a tender a reducirse ya en los 90, en la medida pues que el país estaba ya en una situación de paz pues mucho mejor que lo que había habido en los 80, pero no. Lo que ocurrió fue que esa migración continuó y se incrementó. Y ahora se estima que son más o menos 3 millones de salvadoreños los que viven en Estados Unidos. Pero todos conocemos a más de alguien, algún pariente, algún amigo, algún conocido, y una mezcla de todo eso, la cantidad de gente que conocemos que vive en Estados Unidos, que se han venido desarrollando allá y que pues tienen toda su actividad económica, familiar y toda su vida en Estados Unidos. ¿Cuál es el fenómeno que va ocurriendo? Es que en la medida que el tiempo pasa, las personas se van estableciendo, van desarrollando una nueva familia allá, o una primera familia cuando son jóvenes, y entonces el contacto con El Salvador se va volviendo cada vez más escaso. Entonces las remesas familiares tienden a ser fuertes en un inicio, cuando la persona se va. Son más fuertes cuando dejan hijos pequeños, cuando los dejan con los abuelos, por ejemplo, y tienen que estar mandando las remesas para que puedan sostenerlos, para que puedan pagar la educación, salud, la alimentación, etc. Y por eso gran parte de las remesas familiares, o la gran mayoría, van para consumo. Es decir, para la manutención de los familiares a quienes dejan atrás las personas que se van. Pero en la medida que los niños crecen, que ya se gradúan del colegio, se gradúan de la universidad, que ya trabajan, pues las remesas familiares tienden a reducirse. Además que en esa medida las personas ya van haciendo su vida allá y ya no tienen un incentivo tan grande para enviar remesas familiares a El Salvador. Entonces, la forma como se puede lograr que las remesas familiares sigan creciendo es a través de que se estén yendo nuevas personas, porque son las personas que van llegando, las personas que más mandan remesas, porque son las que están más emocionalmente relacionadas con lo que han dejado atrás en el país. Entonces, este año lo que está ocurriendo es que las remesas familiares están creciendo menos que el año pasado, la mitad. El año pasado habían crecido al 8.4% y en el primer semestre de este año han crecido más o menos un 3.4, 3.5%. Entonces, esa pues es una reducción significativa en la cantidad de remesas que se están recibiendo, del incremento que se está recibiendo, porque no es que estén cayendo,
todavía están creciendo, pero a una tasa más baja que lo que han crecido en los últimos 2 años. Hay quienes dicen que los últimos 2 años han sido excepcionales porque había mucho temor, porque iban a deportar a muchas personas del TPS. Recordemos que originalmente fue definido que en septiembre de este año, del 2019, se iba a vencer el TPS. Después hubo una prórroga que es a principios del 2020 que se va a vencer, pero también están habiendo una serie de gestiones por parte de funcionarios públicos salvadoreños, incluyendo a la ministra de Relaciones Exteriores, para tratar de buscar una alternativa legal a través del Congreso, del Senado de Estados Unidos, para que puedan darle una alternativa a estas personas que han vivido durante tantos años. Recordemos que los del TPS, las personas que se fueron con el TPS fue a partir de 2001, o sea, y principalmente durante el 2001 porque fue el efecto de los terremotos que hubo en aquella época y fue enero del 2001. Entonces, si vemos, ya vamos para 20 años, pues de estos son más de 18 años los que tenemos a la fecha de los terremotos. Y eso se vino postergando, se vino prorrogando durante mucho tiempo, durante esos 18 años, y está llegando a su finalización ahora. Entonces, la pregunta es, ¿se va a lograr el que más personas se puedan quedar en Estados Unidos a través de un nuevo estatus que les dé residencia o que les dé ya la ciudadanía eventualmente en Estados Unidos? Entonces vamos a ver qué va ocurriendo, pero lo que sí es claro es que ya no hay ese temor, digamos, o ya se prepararon las personas que están en Estados Unidos para un eventual regreso a El Salvador, y entonces las remesas familiares tienden a crecer menos que lo que han crecido en años anteriores. Lo que estamos viendo ya, si vemos un poquito el panorama más amplio, las remesas familiares ayudan a las personas que las reciben, obviamente, a mantenerse, pero también contribuyen a la liquidez del sistema financiero. ¿Cómo es esto? O sea, es que en la medida que entran estos dólares al país, estos entran al sistema financiero, ya sea porque vienen a través de él, o porque se generan depósitos, o porque se generan transacciones a través de ese dinero, que pueden ser en cuenta de ahorros, pueden ser en cuenta corriente, quienes pueden tener depósitos a plazo. Todo eso lo que genera es que haya más dinero en el sistema financiero y que los depósitos tiendan a crecer. Si los depósitos crecen, entonces en esa medida pues hay una mayor posibilidad de dar más créditos, y también en la medida que hay más depósitos, las tasas de interés se mantienen bajas, se mantienen bajo control, digamos, en la medida que hubiera escasez de dinero, o sea, que hubiera más demanda de créditos que depósitos. Entonces en esa medida podría haber una presión hacia subir las tasas de interés. Entonces hay una estrecha relación entre la entrada de dinero al país, que las remesas familiares son más o menos 5.400 millones de dólares, 5.500 millones de dólares al año, y esto representa el 20% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto? O sea, quiere decir que el 20% de lo que se obtiene o se produce en el país, digamos, está producido fuera. Está producido en Estados Unidos y viene a través de las remesas familiares para consumo aquí en el país. Eso es una cantidad muy alta. En países, por ejemplo, como México, que recibe casi 30.000 millones de dólares al año, nosotros estamos hablando de 5.500 millones, pues ellos están recibiendo muchísimo más, pero como porcentaje del tamaño de la economía, entonces representa menos del 5% del Producto Interno Bruto. Guatemala, por ejemplo, son 10.000 millones de dólares lo que van a recibir este año, pero la economía guatemalteca anda casi en 50.000, por lo tanto, esto implica una menor cantidad y por lo tanto no tiene el impacto que tiene esto en la economía salvadoreña. Entonces, en la medida que las remesas familiares crecen en países como Honduras, como en Guatemala, El Salvador, pues esto va teniendo un impacto significativo en la economía. Entonces, si a esto le agregamos el tema de las remesas familiares, le agregamos las exportaciones y le agregamos otras fuentes de ingreso de divisas al país, entonces vemos que en este año se viene reduciendo, por un lado, el crecimiento de las remesas familiares. El crecimiento de las exportaciones ha sido nulo este año. Han caído levemente las exportaciones, o sea que no han crecido este año. Entonces no alimenta la liquidez del país. Y por el otro lado también todos los flujos financieros han sido bastante escasos.
cuando vemos la inversión extranjera directa, pues ha sido inferior este primer trimestre del año, del enero a marzo de este año, comparado a enero a marzo del año pasado. Entonces se ha ingresado menos dinero a través de las inversiones directas que hacen extranjeros en El Salvador. Y después el tema de los préstamos, que es otra fuente. Ahí han crecido los préstamos que obtienen los bancos del extranjero, pero el gobierno, en la medida que ha estado en este proceso electoral, que están readecuándose, digamos, están replanteándose ahora el nuevo gobierno sus necesidades financieras, pues en esa medida también los flujos han sido relativamente escasos. Por ejemplo, se le autorizó 1.300 millones de dólares para que emitiera el gobierno desde diciembre del año pasado, y que esto fuera emitido en bonos de El Salvador, de eurobonos, en Nueva York, y que ese dinero ya hubiera entrado a esta fecha, pero no ha entrado, todavía no se ha colocado. Se espera que en los próximos días, semanas, pueda haber una colocación de estos bonos, y una parte entraría a formar parte de la liquidez del país, porque 800 millones van para pagar bonos del extranjero, por lo tanto viene del extranjero y sale del extranjero, pero hay 500 millones de dólares que sí son para gastarse aquí en el país, o sea, es para que el gobierno pueda suplir sus necesidades financieras. Entonces eso pues influye en que el gobierno pueda tener un impacto positivo, digamos, en cuanto al flujo de dinero que puede entrar al país. Entonces, si vamos resumiendo, vemos que las remesas familiares crecen menos que el año pasado, que las exportaciones no crecen este año, sino que se reducen un poco, que la inversión extranjera en el país se ha reducido en su tasa de crecimiento con respecto al año pasado, y los otros flujos pues no han crecido en la medida que podrían haber crecido, y por lo tanto la liquidez tiende a crecer menos que lo que creció en años anteriores. Los depósitos crecían más o menos al 9%, 8% en los 2 años anteriores. Este año están creciendo ahí entre el 4 y el 5%. Eso quiere decir que el crecimiento de la liquidez, de la disponibilidad de dinero en la economía, pues es menor que la que hubo en años anteriores, que hubo una abundancia relativa. Eso no quiere decir que no puedan cambiar las cosas, solo estamos mencionando qué es lo que ha estado ocurriendo. Ahora, cuando uno piensa en todas las personas que pueden tener problemas en Estados Unidos, porque primero los pueden deportar, personas que estén ilegales. Segundo, las personas que están acogidas al TPS, que puedan tender a regresar en la medida que este estatus temporal pues se vence. Y lo otro es que los que más mandan remesas familiares son los que van llegando. Pero este muro que ha puesto Trump en todo sentido, digamos, el muro es toda la contención que está haciendo México para que no pasen los centroamericanos y otras personas hacia Estados Unidos, pues hace más difícil que la migración pues se dé en los mismos porcentajes que se daba antes. Entonces, en la medida que hay menos personas que logran pasar, pues también son menos remesas familiares que se van recibiendo. Entonces, el impacto de las políticas del presidente Trump puede ser muy significativo para El Salvador, pero ahí viene también una oportunidad. Si nosotros, me refiero al gobierno, el país, hace y establece un programa para poder recibir a estas personas que puedan venir, y recordemos que no todos son inmigrantes ilegales, sino que una buena cantidad que se han acogido al TPS, puede ser hasta 200,000, son legales, que ellos tienen sus ahorros, que tienen una capacitación que han recibido a través de tantos años de trabajo en Estados Unidos, que pueden ser un factor dinamizador de la economía de El Salvador. Entonces, no todo es negativo. O sea, hay que pensar que también en algún momento las remesas familiares van a ir tendiendo a ser menos importantes en la economía, lo cual hasta el momento no es, porque representan casi el 20% del Producto Interno Bruto salvadoreño, pero en la medida del tiempo lo que deberíamos de esperar es que estas personas puedan irse reintegrando y reinsertándose a nuestra sociedad, y tenemos que hacérselos más sencillo. Debería establecerse un programa de parte del nuevo gobierno para poder recibir
a estas personas y que puedan tener una facilidad para poder crear nuevas empresas, nuevos negocios, que puedan obtener empleos, etcétera, para que de esa manera entonces esto dinamice la economía. Tenemos casos como el de Israel, en el que en los 90 llegaron una gran cantidad de inmigrantes judíos rusos, que fueron más o menos 600,000 los que llegaron en un periodo de más o menos 5 años o 6 años. Y eso generó un boom económico en Israel. ¿Por qué? Porque esta gente traía tecnología, traía conocimientos, traía ahorros, traía capital humano, y eso pues ayudó a que la economía de Israel creciera fuertemente en esos años por arriba del 5% en promedio en ese periodo. Entonces, no todo es malo, siempre hay que poder encontrarle la oportunidad que genera un cambio, pero lo que sí es que las remesas familiares este año están creciendo menos que el año pasado y podríamos prever que en el próximo año pues esa tendencia continúe y se acentúe. Así que muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo jueves si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.